buen día chicos. Hoy vamos a ver lo que es la ley de sufragio universal, que es la ley Sáenz Peña en nuestro país. Nosotros veníamos viendo el tema de la democracia, vimos democracia directa, vimos democracia indirecta, vimos el papel que cumplían de importancia, digamos, los partidos políticos y el sufragio en esta cuestión del diálogo entre la población y, y nuestras instituciones, ¿no es cierto? Perdón. Entonces, hoy nosotros vamos a ver lo que es la ley Sáenz Peña, que fue sancionada en 1912 y le permitió al radicalismo llegar al poder. Este, nuestra nación, el Estado Nacional Argentino surge en 1880, ¿sí? Entre 1810 y 1880 nosotros vamos a tener el proceso de conformación del Estado argentino. Recién en 1880 va a existir el Estado Nacional Argentino. Entre 1880 y 1912 gobernó la Argentina un grupo o que se denominaba conservador, este, que estaban nucleados en lo que se denominaba el Partido Autonomista Nacional. La principal figura va a ser Julio Argentino Roca, que va a ser el primer presidente constitucional argentino, y después va a estar Juárez Celman, entre muchos otros, digamos, de este grupo conservador. Pero al fin de cuentas, entre 1880 y 1912, el Partido Autonomista Nacional que va a llevar adelante la democracia, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque si bien en los papeles figuraban que nuestro país era la forma de gobierno representativa republicana y federal representativa porque se hacían actos de votaciones, este, las votaciones, digamos, no eran, vamos a decir, muy transparentes que digamos. Imperaba mucho lo que era el fraude electoral. Era normal, digamos, el fraude electoral porque no había mecanismo de control, no había una ley electoral clara y precisa que controle el acto eleccionario. Es decir, estaba establecido en nuestra constitución, digamos, basado también en las leyes electorales de las diferentes provincias, la provincia de Buenos Aires principalmente, quiénes podían ser elegidos y quiénes podían elegir. Pero dejaba mucho lugar a fraude por las siguientes características. El voto no era ni secreto, ni obligatorio, ni universal, es decir, que iba a votar el que quería, este, y lo hacía sin la libertad que tenemos que tener todos a la hora de ir a votar. Por ejemplo, muchos de los jefes de mesa dejaban sus armas en la mesa y te preguntaban, digamos, desde la mesa, si por quién votabas, supongamos Mitre o Alsina. Y amenazaban físicamente con la pistola a la gente que se oponía a votar el candidato que ellos querían que gane, que era por supuesto siempre el candidato del Partido Autonomista Nacional. Por ejemplo, como no había padrones electorales y no había listas, este, mucha gente votaba dos, tres o hasta cuatro veces, ¿sí? Quizás más, en todas las provincias. No había control. Votaba la gente que ya había fallecido, también esa era una forma muy común de hacer fraude electoral. Como tampoco había nadie que custodie las urnas cuando eran trasladadas, digamos, por el conteo, etcétera, en el medio aparecían con 100 o 200 votos de más, los conteos siempre eran fraudulentos, es decir, era todo sumamente muy irregular. Y esto permitía, digamos, que los candidatos del Partido Autonomista Nacional, al cual pertenecía Julio Argentino Roca, gane siempre. Cualquiera que se presentaba, aunque no había muchos partidos políticos todavía, perdía, porque por el fraude electoral siempre ganaba el oficialismo. Entonces esto no permitía que otros sectores de la población participasen en política. Y esto empezó a ser inviable y empezó a ser insoportable. La gente empezó a revolucionarse. La revolución del parque, por ejemplo, que se da en 1890 durante el gobierno de Juárez Celman, que también pertenecía al Partido Autonomista Nacional, digamos, tiene como, como consecuencia el origen de la Unión Cívica Radical, ¿sí? En 1890, junto con la crisis económica y esta falta de participación de diversos sectores de la sociedad en la esfera política, hacen estallar una crisis que termina por destituir al entonces presidente Juárez Celman.
y queda constituida la Unión Cívica Radical, con sus principales representantes, Leandro N. Alem y Hipólito Yrigoyen. Queda constituido el partido que va a ser oposición y que va a durar hasta nuestros días, ¿sí? Uno de los partidos más grandes que tiene la República Argentina, la Unión Cívica Radical. Pero había un problema, ellos querían ir a elecciones, pero no las podían ganar, ellos eran conscientes de que no las iban a ganar, porque por más que la gente los vaya a votar, mediante el fraude electoral, haciendo votar a más gente, mintiendo los números, etcétera, el Partido Autonomista Nacional iba a ganar esas elecciones. Entonces, decidieron atacar directamente el tema del fraude electoral con una ley, que es esta precisamente, la ley Sáenz Peña. Ley 8.871, General de Elecciones, sancionada por el Congreso el 10 de febrero del 1912, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio a través de la confección del padrón electoral. Esta ley atacaba directamente, digamos, el poder del Partido Autonomista Nacional digamos, exactamente eso, el poder del Partido Autonomista Nacional. ¿Por qué? Porque su poder estaba basado en el fraude. Al establecer padrones, ya una persona no podía votar dos, tres, cuatro veces en otras provincias, sino que los padrones se establecen de acuerdo a la población que tiene cada departamento y cada provincia, y cuando se hace el tilde, cuando ustedes van a votar, le hacen el tilde en la lista, eso quiere decir que ustedes ya no pueden aparecer votando su nombre, su apellido y su DNI en ningún otro lado. ¿Sí? Ustedes ya completaron. Eso hacen los padrones para tener control. Se obligó a la gente a ir, porque antes solo iban, digamos, los que estaban interesados en que el Partido Autonomista Nacional gane, que muchas veces eran presionados para ir a votar, ¿sí? Por sus patrones, por su jefe, etcétera. Pero ahora era obligación de toda la población, entonces sí iban a tener mayor número, mayor competencia. El sufragio, el voto empezó a ser secreto y universal, además. Todos a votar y secreto, vieron cuando entran en el cuarto oscuro a votar y ahí uno está solo y no está recibiendo presiones de nadie, digamos. Entonces puede elegir con la libertad suficiente. Todo eso hizo la ley Sempeña, hizo que voten todos y bueno, todos entre comillas, porque después se fue mejorando, las mujeres no van a votar recién hasta la década del 50. Pero se estableció un principio de sufragio universal, excluía a las mujeres, secreto, que era lo mejor, digamos, porque no te presionaba a nadie, y obligatorio para que todos vayan a cumplir con el acto eleccionario. Y la confección del padrón es sumamente importante porque, como les digo, un método de control para asegurarnos que no haya votos por duplicado o triplicado. Igual el día de hoy sigue pasando algunas veces, pero es mucho menos que en este tiempo. Y también lo que no figura aquí, pero que es sin lugar a duda muy importante, es la presencia del ejército y de gendarmería el día de las elecciones, porque ellos aseguran que el traslado de las urnas, digamos, no sea inconveniente, es decir, que no se abran las urnas y se metan más votos, que no se abran las urnas en el camino, en el traslado hacia los centros de conteo o de control, que no se abran las urnas y se vacíen de votos, por ejemplo. Eso cuida la Gendarmería Nacional. Por eso, digamos, también es tan importante la presencia de ellos ahí. Y bueno, como yo les dije, esta ley se empeña, le permitió a la Unión Cívica Radical ganar las elecciones en 1916 y hacer que Irigoyen tome el puesto en lugar del régimen conservador y del Partido Autonomista Nacional. Y ese va a ser el fin del Partido Autonomista Nacional, porque después se va a disgregar en el Partido Conservador, en los socialistas independientes, pero lo cierto es que gracias a esta ley la Argentina pudo tener representantes de otros sectores políticos en el poder, en la presidencia, en este caso de los sectores medios y los sectores populares. Sin esa ley, digamos, no se hubiera podido quebrar el poder de estos sectores económicos poderosos del Partido Autonomista Nacional, no se hubiera podido terminar con su hegemonía en cuanto al ejercicio del poder en el Ejecutivo Nacional. También es importante la ley, digamos, porque refuerza uno de los mecanismos más importantes que vimos que tiene la democracia indirecta. La democracia indirecta funciona mediante el voto, ¿sí? Mientras el voto sea transparente para elegir de la mejor manera a nuestros representantes, la democracia indirecta va a funcionar. Esta ley se empeña en lo que hace es hacer más transparente y más democrático y participativo el acto eleccionario, por lo tanto, reforzar la estructura de la democracia, reforzó la estructura de la democracia en nuestro país muchísimo, pasos agigantados.
Y bueno, y a partir de ahí, de esta ley, se le empezó a mejorar, se le empezaron a hacer ciertas reformas más adelante que la terminaron haciendo, convirtiéndola en la ley que rige el acto eleccionario al día de hoy. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. También les voy a dejar un videíto que le hice a tercer año acerca de la ley Sáenz Peña, como para que ustedes vean el contexto histórico con más precisión, ¿sí? Bueno, les digo lo que les digo siempre, chicos, por favor traten de no salir. Si salen, que sea respetando la distancia social, que sea con el barbijo y con el alcohol en gel. Los quiero mucho, chicos, abrazo grande a todos.